A ver. Vamos a revisar su EXI, a ver, perdón, su ECO. A ver, la filosofía del inglés Herbert Spencer es considerada naturalista porque este pensador concibe al ser humano como un sujeto fundamentalmente. Claro, la clave es biológico. Cuando hablamos de naturalismo, en todo aspecto, hablamos sobre todo de resaltar el aspecto biológico, por tanto corporal, biológico, natural, como su nombre lo dice, ¿no? Si marcas social, te estás yendo ya más hacia la postura de Aristóteles. Ahora, recordamos que Aristóteles también es naturalista, ¿no? Pero él ya destaca la esencia del hombre como ser social en base a una concepción naturalista, ¿no? Entonces, acá me está hablando de Spencer, ¿no? En términos generales, como seres biológicos, ¿no? A ver, la 2, sostener que el bien se opone al mal es asumir que los valores se presentan en parejas de opuestos. Esa pregunta está bastante fácil, ¿no? ¿Por qué se han equivocado? Subjetivo, jerárquico. Si me está hablando de parejas de opuestos, entonces polar, pues polaridad. A eso hemos visto en axiología hace 2 semanas, si no me equivoco. Hay que repasar, ¿ya, chicos? Ya, a ver, ahí sobre todo creo que no deberías haberte equivocado tanto, pero bueno, hay que leer en todo caso con más atención. ¿Ya? Y repasar algunas cositas. Bien, chicos, hoy día nos toca trabajar filosofía política. Es un tema amplio, filosofía política. Vamos a ver por acá. Básicamente, chicos, acá en la cuestión de filosofía política vamos a tener 2 tipos de reflexiones, ¿no? O dos preguntas esenciales. Preguntarme acerca del Estado, si el Estado es algo natural o es algo creado por los seres humanos. A ver, vamos a poner por acá. Y ya cuando hablamos de formas de gobierno, la que se habla en la actualidad, ¿no? La democracia. Entonces vamos a tener una discusión acerca de la democracia. ¿Cómo debe ser un Estado? ¿Qué características debe reunir un Estado para ser considerado democrático? ¿No? Porque hoy, en nuestra época moderna, ¿no? Se concibe que la mejor forma de gobierno es la democracia. Dentro de todo, aspiramos a eso, ¿no? A tener gobiernos democráticos. Entonces muchas veces nos llegamos a preguntar, ¿realmente vivimos en una democracia? ¿Qué características debería tener una sociedad o una organización política para ser denominada democracia de verdad? Entonces, vamos primero con la cuestión del Estado y en el camino se van a ir definiendo algunas discusiones acerca de tipos de gobierno. Vamos a pasar en la historia por un absolutismo, en algún momento va a aparecer la idea, ¿no? De la defensa de las libertades, aparecen los liberales, ¿no? El comunitarismo. En algún momento también aparece la propuesta marxista, como sabes, de abolir el Estado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar por todo ello, ¿ya, chicos? Vamos a poner acá entonces. La primera cuestión acerca de filosofía política es preguntarnos justamente qué es el Estado, ¿no? Y acá se van a definir 2 posiciones. Vamos a poner por acá nuestro título. Filosofía política. Y acá se define la pregunta, o nos hacemos la pregunta, ¿qué es el Estado? Entonces, ante esa pregunta va a aparecer la respuesta, van a aparecer 2 respuestas. ¿El Estado es una cosa natural o el Estado es un contrato? Entonces vamos a poner por acá. O mejor dicho, ¿es natural o es artificial? En la antigüedad se pensaba que el Estado era algo natural, o sea, algo que aparece por naturaleza, o surge así de la naturaleza, así como aparecen los ecosistemas, no sé, un bosque, pues así aparece también el Estado, ¿no? Como una formación natural. Para entenderlo de modo más fácil, Aristóteles lo explicaba de esta manera, ¿no? Así como las abejas por naturaleza hacen panales,
Pues los hombres por naturaleza crean ciudades. Si lo pensamos, ¿una abeja puede decidir no participar de la constitución de un panal? No, pues no puede evitarlo, no puede tomar esa decisión. Se ve como obligada, forzada justamente por su naturaleza, por sus instintos, a hacer ese panal. Pues igualito, ¿no? El ser humano, decía Aristóteles, no puede evitar hacer ciudades. No lo hacemos porque querramos o porque lo hayamos decidido, sino porque es nuestra naturaleza, no podemos evitarlo. Es como que tenemos un instinto que nos lleva a hacer eso, a formar sociedades, a vivir en sociedad. Entonces, esa es la postura del naturalismo. Para el naturalismo, entonces, el Estado es una cosa natural que se crea como parte de la naturaleza humana, que responde a la naturaleza humana. Y por otro lado tenemos el contractualismo, una concepción más moderna que entiende que el Estado en algún momento no existía y que podría no existir, pero que nosotros lo hemos creado más como en respuesta a ciertas necesidades, ¿no? Bien, entonces vamos con el naturalismo. El naturalismo me dice el Estado es una cosa natural, ¿no? Generado por naturaleza. El Estado es una cosa natural, que responde a la naturaleza humana. Natural. A ver. Acá, como te decía, vamos a tener la posición de Aristóteles. Aparte de lo ya mencionado con Aristóteles, acerca de que el Estado es una cuestión natural, ¿no? Aristóteles también nos va a hablar de lo que piensa acerca del Estado. Muy bien, es una cosa natural, surge por naturaleza, en base a la naturaleza humana, en base a ciertas necesidades también. Pero como el Estado es una cosa que surge por naturaleza, en respuesta a la naturaleza humana, hay que recordar justamente lo que se pensaba acerca del ser humano. ¿Qué decía Aristóteles acerca del hombre? ¿Que el hombre es por naturaleza qué cosa? ¿Un animal? ¿Qué decía Aristóteles? ¿El hombre es por naturaleza un animal? Político. Político, ¿sí o no? Claro. O sea que por naturaleza nosotros vivimos en la polis, por naturaleza creamos estados, ¿no? Y dentro de ese estado, pues vivimos en sociedad, ¿no? Tenemos una vida en sociedad y pues nos organizamos y todo lo demás, ¿no? Y creamos leyes, etcétera. Muy bien, entonces, si nosotros por naturaleza somos animales políticos, creamos estados, y además Aristóteles decía que el fin máximo de la vida humana es la felicidad, seguro te acuerdas, ¿no? El fin máximo de nuestra vida, todo lo que hacemos al final es para lograr alcanzar la felicidad. Entonces, si por naturaleza nuestra finalidad, nuestro objetivo en la vida es ser felices, y además por naturaleza nosotros creamos estados, entonces cuando hablemos del Estado es algo que existe por naturaleza y además, ¿cuál será la finalidad del Estado? Si ha sido generado naturalmente por los hombres que quieren ser felices. Entonces el Estado tiene por misión justamente, ¿qué cosa? ¿Qué ponemos por acá, no? Entonces, el Estado tiene por misión, ¿qué cosa? Por misión, claro, hacernos felices, causar la felicidad en el ser humano, como dicen por ahí, ¿no? Claro, tiene por misión garantizar la felicidad de sus ciudadanos. Vamos a poner así. Tiene por misión hacer felices a los ciudadanos, hacer felices a sus ciudadanos. Ahora, acá hay que recordar una cosa, ¿no? Importante, que cuando hablamos del mundo griego, estamos hablando de Grecia, no todos son considerados ciudadanos, ¿no? Claro, había ciertos requisitos para ser considerado ciudadano. Primero, los extranjeros no son ciudadanos, ¿no? ¿Te acuerdas los metecos, ¿no? Que son justamente vistos con desprecio, ¿no? Un esclavo evidentemente no es ciudadano, ¿no? O sea, tenías que tener cierto nivel económico, social, propiedad privada, ¿no? Para decir que eres ciudadano. Entonces,
Es cierto, Aristóteles me dice que el Estado debe asegurar la felicidad de los ciudadanos, pero hay que recordar que para Aristóteles no todos son ciudadanos. Para el mundo griego no todos son ciudadanos. Entonces, bueno, debe garantizar la felicidad de algunos, no de todos. Ahora, si el Estado es el que se va a encargar de garantizar nuestra felicidad, entonces, ¿qué tipo de Estado debo tener? ¿Qué tipo de gobernante debo tener? ¿No? A ver, si quiero un gobernante que garantice la felicidad de los ciudadanos, ¿a quién vas a poner en el poder? ¿Qué tipo de gobernante vas a poner para que garantice tu felicidad? Profesora, alguien que para empezar sepa qué es la felicidad. Claro, a un sabio, a un filósofo, como decía Platón, ¿no? Entonces, Aristóteles también va a estar de acuerdo con ello, de hecho, ¿no? Pero lo ponemos acá Platón porque sabemos que es quien primero lo propuso y recordamos bastante esta propuesta de él, ¿no? El gobierno de los sabios, ¿no? Entonces, Platón nos planteaba ya el gobierno de los sabios. Deben gobernar los sabios, vamos a poner acá. Este deben, ¿no? Es importante. Deben gobernar los sabios. Gobernar los sabios, las personas mejor preparadas, ¿no? A decir de Platón, de Aristóteles, bueno, de todos ellos, estamos hablando justamente del gobierno de la aristocracia. Ellos proponían esto, ¿no? La aristocracia. El gobierno de los mejor preparados, de los sabios, ¿no? Cuando hablamos del gobierno de los sabios, estamos hablando de la propuesta de Platón del rey filósofo, ¿no? El rey filósofo. Ahora, como tú me ponías ahí, profesora, que gobierne el sabio, que gobierne el filósofo. ¿Qué tipo de conocimientos tiene esta persona? Este tipo de sabio, este filósofo. Conocimientos, no sé, científicos, técnicos, acerca de la naturaleza. ¿O a qué conocimientos, a qué tipo de preparación se refiere Platón cuando está hablando del gobierno de los más preparados? O de los más sabios. ¿Qué tipo de sabiduría se refiere? A ver, ¿recuerdas? ¿No recuerdas? ¿A qué tipo de sabiduría se refiere Platón cuando me habla así del gobierno de los sabios? Ok, que gobiernen los más sabios, pero los más sabios ¿en qué? No sé, los que sepan de matemáticas, los que sepan de arte, de ciencias, los que sepan de qué. Claro, ahí está, ¿no? Se trata de la cuestión de una sabiduría en valores, temas éticos, saber qué es el bien, qué es la justicia. Claro, a eso se refiere, ¿no? Más un conocimiento moral que un conocimiento técnico o científico, ¿no? Claro, entonces deben gobernar los sabios, claro, que conozcan qué es el bien. Por otro lado, también Platón señalaba que si lo correcto es el gobierno de los sabios, pues lo incorrecto es el gobierno de cualquiera, que pueda cualquiera llegar al poder o que cualquiera pueda elegir. Eso es justamente la democracia. Por eso Platón veía la democracia como algo peligroso. La democracia, ya decía Platón, la democracia es peligrosa. Es el sistema más peligroso que existe. Es peligrosa. ¿Por qué? Porque si pones a cualquiera a elegir o incluso a gobernar, eso nos puede llevar a terminar en gobiernos tiranos, decía Platón. Entonces, ¿por qué es peligrosa? Porque desencadenaría en tiranía. En tiranía. Entonces, por eso, evitar la democracia. No se trata acá de que la mayoría elija, se trata de que elijan los que sí saben, los que están preparados moralmente para elegir. Bien, por último podemos mencionar acá dentro de los naturalistas al señor Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino está de acuerdo con las posturas anteriores presentadas por Aristóteles y Platón. Solo que Tomás de Aquino, nosotros recordamos, ya pertenece a otra época, ¿no? Santo Tomás pertenece a la época medieval, y no a cualquier época medieval, no a cualquier etapa, sino a una parte de la época medieval en la cual están en auge, ¿no? Es el auge el medioevo se llama, ¿no? Entonces el auge, por ejemplo, del poder de la iglesia. Santo Tomás justamente es de la época en la cual la iglesia es muy poderosa, tiene un gran poder.
incluso un poder superior al de cualquier estado existente en esa época, ¿no? Entonces, en esa época de Santo Tomás, muchos van a cuestionar el poder, el gran poder que tiene la Iglesia. ¿Por qué? Porque como sabemos, pues la Iglesia Católica tiene una prédica de humildad, de vida en pobreza, ¿no? Entonces, muchos encuentran incoherente el hecho de que la Iglesia pues predique humildad y pobreza, pero por otro lado, goce de gran poder, poder económico, militar, político, etcétera, ¿no? Y que se imponga, ¿no? Entonces viene Santo Tomás, obviamente como defensor de la iglesia que es, para justificar ese poder que tiene la iglesia. Entonces Santo Tomás lo va a justificar racionalmente y va a decir, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Aristóteles, la misión del Estado es asegurar la felicidad de sus ciudadanos, pero ahora hay que diferenciar qué tipos de Estado existen, porque hay un Estado terrenal, o están los estados terrenales, los estados de cada país, diríamos en la actualidad, o de cada reino en su momento, pero también está la iglesia, que es una forma de organización estatal, pero que no vela por la felicidad del hombre acá en la tierra, vela por la felicidad del hombre allá en la vida eterna. La iglesia católica es la que cuida tu alma, para que cuando te mueras te vayas a ser feliz eternamente en el reino de los cielos. Entonces, si comparamos, obviamente, ¿cuál es más importante? ¿El que vela por tu felicidad un ratito o el que vela por tu felicidad eternamente? Pues visto así, profesora, obviamente la institución que vela por mi felicidad eterna. Y por eso queda justificado que la iglesia tenga mayor poder, porque si es así, ningún Estado podrá tomar ninguna decisión sin consultarle a la iglesia. Y eso es correcto, dice Santo Tomás. Está bien que los estados consulten a la iglesia para tomar sus decisiones, porque al final la iglesia tiene que ser la que dé la última palabra, porque la iglesia es la que sabe qué es lo que nos conviene para cuidar nuestra alma. Entonces, si un estado quisiera tomar una X decisión que va en contra de los principios de Dios, está bien que la iglesia tenga el poder para no permitirlo, ¿no? Esa es la cuestión. Y por eso pues justifica, ¿no? Vamos a poner acá. Santo Tomás lo que hace es justificar, justifica que la iglesia católica, bueno, que la iglesia tenga, a ver por acá, tenga un poder superior al estado, a cualquier estado, poder superior al de los demás estados. Estados. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque garantiza la felicidad eterna. A ver, entonces, ya que esta garantiza la felicidad eterna. Eterna. Ese es el argumento. ¿Ya está? Muy bien. De cierta forma acá, porque estamos hablando de distintas épocas, ya se van configurando otras formas de organización estatal. Ya para la época de Santo Tomás, que estamos hablando de medioevo, pero ya fines también, ¿no? O sea, está en su auge, pero ya entrando en la decadencia también esta organización feudal. Y van apareciendo, van a ir apareciendo los llamados absolutismos, que seguro los recuerdas por historia, los gobiernos de poder absoluto, las monarquías, por ejemplo, las monarquías absolutistas. Una primera forma de monarquía absolutista habría sido justamente la iglesia, porque, sabes, durante toda la época feudal había más autarquías, ¿no? O sea, gobiernos bastante independientes, reinos muy pequeños, ¿no? Con un poder bastante limitado. Entonces, la primera forma de gobierno justamente muy grande que empieza a existir en esa época justamente es la iglesia, ¿no? La iglesia tiene mucho poder, ¿no? Es el señor feudal más poderoso de la época, ¿no? Bien, entonces justamente va a seguir ese desarrollo, van a seguir apareciendo en su momento monarquías absolutistas. Poco a poco la iglesia también irá perdiendo poder en la medida que va pasando pues no, la historia, ¿no?
se van a generar también ciertos cismas, ¿no? Entonces van a aparecer nuevas religiones. Y está en realidad muy ligado esa cuestión de las religiones, de la historia de las religiones, con la historia también política. Justamente, ¿por qué aparecen nuevas religiones? No es tanto por la cuestión ideológica, ¿no? Es más bien por la cuestión política. Claro, como la Iglesia Católica es muy poderosa y quiere justamente imponerse sobre las decisiones de los estados, entonces cuando un estado quiere tomar una decisión y la Iglesia le dice simplemente no puedes, lo restringe, pues ¿qué van a hacer los estados? Bueno, ¿sabes qué? Generamos nuestra propia iglesia y ya está, ¿no? Y así solucionan ese tema político muchos estados. Por eso van a aparecer esos cismas casi todos a la vez, ¿no? Por un tema político principalmente, no ideológico, ¿no? Porque al final todos piensan muy parecido, ¿no? O sea, tú te pones a pensar, ¿por qué no se juntan todos y piensan parecido? O en algunas cosas ya ni siquiera tienen una diferencia, eh, una diferencia pues ideológica. No, es que la cuestión ahí es un tema político, ¿no? Se separan para ya no depender de la iglesia. Ahora yo tengo mi propia iglesia y mi iglesia sí me permite hacer lo que quiero. Entonces eso va a pasar. Bien, y aparece pues el contractualismo. Ya entendiendo que el Estado no es algo natural, que el Estado pues podría no existir, pero si es que existe en la actualidad es justamente debido a ciertas necesidades. O sea, el ser humano se dio cuenta de que necesita formar un Estado, necesita normas, necesita reglas que limiten ciertas cosas para vivir pacíficamente, para tener una convivencia. Entonces, al darse cuenta de ello, se forma el Estado. Ponen ese acuerdo, ¿no? Entonces, es algo formado de manera artificial, como nos damos cuenta, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar para el contractualismo, que sale del nombre contrato justamente, ¿no? El Estado, entonces, es un contrato hecho por los hombres, ¿no? Nosotros hemos decidido hacer ese contrato. ¿Podríamos haber decidido no hacerlo? Sí. Esa es la diferencia con el naturalismo, pues que para Aristóteles, como decía, ¿no? No puedo decidir no hacer estados, porque es parte de mi naturaleza, así como las abejas que no pueden decidir no hacer panales. Pero acá se entiende que no. Nosotros tenemos cierta naturaleza de la cual ya hablará cada uno de los autores, pero no realmente, dentro de esa naturaleza no está el hacer estados. No está el juntarnos, convivir, ser sociales, cumplir normas, nada que ver. No es parte de nuestra naturaleza eso. Pero de cierta forma, en respuesta de algo que sí es nuestra naturaleza, aparecen ciertas necesidades y aparece la cuestión de crear el Estado más como una necesidad, de ponernos de acuerdo para convivir pacíficamente. En ese contexto, entonces, vamos a mencionar al señor Thomas Hobbes. Thomas Hobbes. ¿Qué decía Thomas Hobbes? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Hobbes decía que el ser humano por naturaleza es malo, malvado. Vamos a ponerlo por acá. Entonces él decía, el hombre es malo por naturaleza. Entonces dice Hobbes, imagínate al ser humano en sus inicios, durante las primeras civilizaciones. Es más, antes todavía, cuando estaba en la época de las cavernas, ¿no? Cuando éramos, de repente ni siquiera éramos humanos, en fin, ¿no? O sea, imagínate a ese ser humano que todavía era nómade, que andaba por ahí haciendo la recolección, la caza, etcétera, ¿no? Los que andaban en tribus. Bueno, ellos, cuando vivíamos así en estado de naturaleza, pues se paraban haciendo la guerra, dice Hobbes. ¿Y por qué se paraban haciendo la guerra? Y claro, más aún si pensamos en las primeras civilizaciones, ¿no? Mesopotamia, por ejemplo, ¿no? Me parecen los sumerios, todos ellos bien antiguos, ¿no? ¿Por qué ellos paraban en guerras? Dice Hobbes. Bueno, paraban en guerras porque el ser humano es así, porque el ser humano es por naturaleza malo, porque el ser humano solo piensa en su propio bienestar individual,
no está pensando en el otro. Eso de solidaridad es un cuento que te han contado. No, nosotros por naturaleza somos egoístas, por una cuestión natural de supervivencia, o sea, así como los demás animales buscan sobrevivir, pues nosotros también. Y en búsqueda de esa supervivencia, pues obviamente vamos a velar por nuestro propio bienestar, y si para velar por mi propio bienestar tengo que ir en contra del otro, pues normal, lo hago. Entonces, el hombre en estado de naturaleza es libre, tiene la libertad de hacer lo que quiera, porque no se ve justamente restringido por ningún tipo de leyes, pero también es malvado, es egoísta, solo piensa en sí mismo. Claro, esa cuestión que menciona, por ejemplo, Stephanie, ¿no? Una lucha, ¿no? Para preservar el interés individual. No sé si tú has visto esa película bien fea. Yo sinceramente nunca la he visto completa, ni la veré, pero he visto partecitas. Apocalipto, una película de unos mexicanos, no sé si eran aztecas, no sé qué eran. Pero bueno, bien sangrienta esa película. Pero más o menos por ahí va la concepción de Hobbes. O sea, cuando al hombre no le pones límites, no tiene límites. O sea, la naturaleza al hombre no le pone límites. Nosotros naturalmente somos libres, podemos hacer lo que querramos. Y dentro de ese poder hacer lo que querramos, pues está todo permitido, ¿no? Entonces, bueno, ahí está todo el sadismo, ¿no? Que veíamos en esa película, ¿no? Todo lo que hace el hombre. Entonces, si no hay límites, si no hay reglas, así viviríamos, dice Hobbes. Entonces, ¿por qué entonces el ser humano genera el Estado? Justamente por la necesidad de vivir tranquilos, de vivir pacíficamente. Porque uno puede decir, profesora, ya, la ley del más fuerte, ¿no? En un estado de naturaleza se cumple la ley del más fuerte, gana el más fuerte. Ya, pero ¿a ti qué te asegura que tú eres el más fuerte? Porque tú puedes ser más fuerte que algunos, pero llegará de repente otra familia más fuerte que tú, más fuerte que ustedes, ¿no? Y así como ustedes de repente en algún momento le quitaron su propiedad a alguien, le invadieron a alguien, los mataron, ya, bueno, los matamos, ok, ¿no? Bien por nosotros. Ahora, bueno, se impuso el más fuerte, ya, pero así como tú mataste a otro, otro puede venir y matarte a ti. Y eso haría que vivamos en una constante incertidumbre. Y dijimos, por eso es que el ser humano genera el Estado, genera las normas, llega a acuerdos, las leyes, para no vivir en esa incertidumbre, para asegurarme de que, ok, ahora yo ya no puedo hacer lo que quiera, no tengo tanta libertad o no tengo libertad de hacer lo que quiera, pero tú tampoco tienes la libertad de hacerme a mí lo que tú quieras. Entonces, eso me da una seguridad. Ok, no te puedo matar, pero no me puedes matar. No te puedo golpear, pero tampoco me puedes golpear. No, esa es la cuestión. Entonces, Hobbes dice que al final generamos el Estado para tener un poco de tranquilidad en nuestra vida, para vivir pacíficamente, ¿no? Entonces, bien, y eso sale de esta cuestión, ¿no? De nuestra naturaleza malvada. Entonces, nosotros cuando estamos en estado de naturaleza somos libres de hacer lo que querramos, pero eso nos trae malas consecuencias. A ver, entonces el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos crear el Estado, ¿no? Entonces, vamos a decir que el hombre crea el Estado por necesidad, por necesidad. ¿Cuál necesidad? Por la necesidad de tener una convivencia pacífica. Para no vivir en la incertidumbre. Por eso creamos el Estado, ¿no? Por esa necesidad, ¿no? De tener una convivencia pacífica. De ahí que se entiende que a veces haya guerras, dice Hobbes, porque en realidad la situación de vida en Estado, vida en sociedad es una situación artificial. Entonces, cuando a veces hay guerras, ¿no? Así como ha habido la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en fin, ahora hay guerra ya en Israel con Palestina, ¿no? Bueno, esas guerras se entienden, dice, porque al final responden a una naturaleza humana. El que haya guerra simplemente es una cuestión de que, bueno, no funcionaron las normas, el Estado no funcionó y se entiende que volvamos a nuestro estado de naturaleza a veces, ¿no? Pero justamente para evitar vivir así en guerra, en conflicto constante,
se forma el Estado, ¿no? Para tratar de vivir pacíficamente, ¿no? Imponiéndonos ciertos límites, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando formamos el Estado, dice Hobbes, es cierto, lo hacemos por la necesidad de lograr una convivencia pacífica, pero eso tiene su costo, porque ¿qué habíamos dicho? Cuando nosotros somos malos es porque somos libres, tenemos una completa libertad de hacer lo que querramos, y en esa libertad podemos llegar a hacerle daño al otro. Claro, eso a mí no me perjudica. Me llega a perjudicar esa cuestión de la libertad, no mi libertad, a mí mi libertad no me perjudica, a mí me perjudica la libertad del otro, que el otro también tenga esa misma libertad de hacerme daño. Entonces, ¿qué hacemos? El Estado sirve para limitar esa libertad. Entonces, cuando formamos el Estado, cuando el hombre crea el Estado, dice Hobbes, prácticamente lo que estamos haciendo es regalándole nuestra libertad al Estado. ¿Sabes qué, Estado? Yo era libre, pero cuando era libre yo podía hacer lo que quisiera, pero también el otro era libre, también podía hacerme a mí lo que quisiera. Entonces, Estado, te voy a regalar mi libertad, pero también que el otro te regale su libertad. O sea, todos le regalamos nuestra libertad al Estado. De tal manera que ahora el Estado tiene un poder ¿de qué tipo? Absoluto, pues, porque ya no es el individuo quien decide, ya yo no puedo decidir, le regalé mi libertad al Estado, el Estado decide por mí. Entonces se forman estados absolutistas justamente, ¿no? Y Hobbes es defensor de ese tipo de estados absolutistas, porque es una cuestión de necesidad. Si tú no le regalas toda tu libertad al Estado, si pretendes conservar algo de libertad, es lo mismo que nada. Vamos a seguir en ese estado de naturaleza, de salvajismo, de guerra constante, porque todavía tienes cierta libertad de acción. Entonces, no, renuncia a tu libertad, regálasela al Estado y el Estado ahora te dirá qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Y nos lo dirá a todos por igual. Y eso garantiza justamente esa convivencia pacífica. Entonces, el hombre, crea el Estado por necesidad. Y cuando lo hace, pues, acá el individuo, vamos a decir, ¿no? El individuo cede su libertad al Estado. Su libertad al Estado. De tal manera que ahora el Estado tiene ¿qué cosa? Tiene poder absoluto. Ahí está, ahora el Estado tiene poder absoluto. Esa es la cuestión. Muy bien, el Estado ahora tiene poder absoluto. Bueno, aquí está. Entonces, eso es con Hobbes, ¿no? Vamos a hablar ahora de otro señor que también es defensor del absolutismo y muy conocido quizá, Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. Entonces, tengo acá dos defensores del absolutismo, o sea, de decir que el Estado debe tener un poder absoluto. Además, a Maquiavelo se lo considera un realista político, ¿ya? Su postura se llama realismo político. ¿Por qué? Es muy curiosa la postura de Maquiavelo, pero interesante a la vez, ¿no? Porque Maquiavelo viene a decirnos algo muy sincero. Si tú revisas todos ellos, los naturalistas, todos ellos te hablaban como que de sus sueños, de sus anhelos, ¿no? Aristóteles te dice, el Estado debe velar por la felicidad de los ciudadanos, un Estado ideal es un Estado en que justamente todos los ciudadanos sean felices, el gobierno de los sabios, me habla Platón, ¿no? Un gobernante que sea, pues, una persona muy, muy de valores, una persona moral, ¿no? Que haga, pues, una persona prácticamente, pues, virtuosa, respetable, honorable, ejemplar, ¿no? Entonces viene Maquiavelo y te pregunta, ¿cuándo tú has visto eso en un gobierno? ¿Cuándo has visto un gobernante que es una persona de respeto, honorable, justa, con valores? ¿Qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? De algo que has soñado, porque eso jamás ha existido. Claro, o sea, tú revisas la historia de la política de los estados que han existido, ¿cómo han sido los gobernantes? ¿Honorables por dónde? ¿Justos? ¿Cuándo? Todo lo contrario, vemos historia de gobernantes corruptos, así, que hacen sus jugadas, ¿no? Para llegar al poder. ¿Cuándo has visto, pues, un gobernante así como describen ellos? ¿No? Para nada.
Entonces, Maquiavelo justamente se llama realismo político porque dice, claro, yo no te voy a hablar de cómo debería ser el Estado, te voy a hablar de cómo es. Las cosas en política son así. Te gusten o no, me gusten o no, yo no estoy hablando tampoco de lo que me gusta, ni que son mis propuestas. Yo simplemente estoy describiendo, dice Maquiavelo, cómo es la política. El mundo de la política, analizándolo históricamente, es y ha sido así siempre. Entonces, por eso se llama realismo político, ¿ya? La postura de Maquiavelo se llama realismo político. Parte de una cuestión. Maquiavelo dice, hay que empezar por una cuestión antropológica. Así como Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza, y Maquiavelo no está tan en desacuerdo con esa cuestión, pero dice, hay una cuestión más fundamental del ser humano. Todo ser humano, cualquier persona, en el fondo, bien en el fondo, busca una cosa en su vida. Y no es la felicidad, como decía Aristóteles, no es ni el dinero ni el amor. ¿Qué buscamos en el fondo todos? El poder. Así dice Maquiavelo, ¿no? Entonces Maquiavelo dice, el hombre, no, o vamos a poner todo hombre, todo ser humano, lo que busca es el poder. Busca el poder, busca alcanzar el poder. Y hay que entender acá qué es el poder, porque es algo más grande incluso que la libertad. El poder. Hace un ratito hablábamos de libertad, incluso de ceder tu libertad. Cuando hablamos de libertad, hablamos más de libertad individual. Claro, yo tengo la libertad de tomar mis propias decisiones sobre mi vida, ¿no? Yo decido, no sé, pues, si hoy vengo a trabajar o no. Obviamente eso me podría afectar, tengo que hacerme responsable de las consecuencias, ¿no? Pero en fin, es algo que yo decido en cuestión a mí, a lo personal. Pero tener poder es algo mucho más grande, porque ya no solo es decidir sobre mí, sino tomar las decisiones sobre los demás. Y eso es algo que en el fondo todos queremos, dice Maquiavelo, ¿no? Claro, ¿cómo no nos gustaría a veces a las personas, a nosotros, ¿no? Bajar a alguien del metropolitano, no sé, así, votar gente, decir algo y que nos hagan caso, ¿no? No sé, que en tu trabajo las cosas sean como tú quieres, tomar las decisiones tú. No solo decidir no voy a trabajar, sino decidir que también, pues por no trabajar no te descuenten. Eso ya sería tener poder justamente, ¿no? Entonces, bueno, el poder es algo mucho más grande, pues no solo es tomar decisiones sobre ti, sino tomar decisiones sobre todos los demás. Eso es lo que todos en el fondo deseamos. Y cuando tienes poder, claro, el resto llega por añadidura, ¿no? La cuestión del dinero, incluso del amor. En fin, si tienes poder, ¿para qué quieres amor? Pero bueno, entonces la cuestión, todo hombre busca el poder. Ahora, ¿qué hacemos para alcanzarlo? Eso se ve justamente en el ámbito de la política. Si bien es cierto, todos queremos, en el fondo anhelamos el poder, no todos hacemos cosas para alcanzarlo. Algunos como que se han resignado a no alcanzar el poder, pero hay personas que sí, lo buscan activamente. Esos son los que entran al mundo de la política. Entonces ya cuando nos enmarcamos dentro del mundo de la política, ahora sí viene la cuestión descriptiva, ¿no? Entonces vamos a observar cómo es la política. Entonces ahora sí ponemos acá la cuestión del realismo político, porque acá vamos a describir realismo político. Entonces, ¿qué observo, dice Maquiavelo, cuando veo a las personas que entran en política? Pues veo que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de alcanzar el poder. Y cualquier cosa. Mentir, engañar, matar, regalar cosas, hacer tratos por debajo de la mesa, tratos sucios, cualquier cosa. De ahí la famosa frase, el fin justifica los medios, que realmente Maquiavelo nunca lo dijo, pero le calza muy bien, porque en política eso es lo que pasa, eso es lo que vemos, que a los políticos no les interesa qué medio usan con tal de alcanzar el fin, que es justamente el poder. Entonces, ¿qué decía Maquiavelo dentro de su realismo político? En política hay que tener en cuenta una cosa, que la política es amoral, está totalmente desvinculada con el mundo moral. Cuando veas un acto político, cuando veas una persona en su actuar político, no lo juzgues moralmente. Ahí el juicio no es moral, es político. Entonces empezamos diciendo esto, ¿no? Dentro de su realismo político, de la cuestión descriptiva,
vamos a decir que la política es amoral. La política es amoral. Ajá. ¿A qué se refiere? Muchas veces a nosotros en nuestra vida cotidiana, pues nos regimos por la cuestión moral. Eso lo veíamos la semana pasada, justamente. Tenemos como que valores arraigados a los cuales finalmente terminamos ciñéndonos mucho, ¿no? Y terminamos juzgando nuestros propios actos y los actos de otras personas en función de los valores morales. Hoy qué mal esa persona, hoy qué bien esa persona, mira ese joven cómo está estudiando. En cambio, ese joven vago, mira, ve cómo no estudia nada, ¿no? Ay, qué mal ese joven, no va a progresar. Claro, terminamos juzgando a las personas por cuestiones morales. Pero cuando estamos dentro del mundo de la política, hay que olvidarnos de todos nuestros valores. Y eso es lo que hacen los políticos, pues, se olvidan de sus valores. Un político puede tener sus valores para aplicarlos en su casa, pero en su vida política se olvida de ellos. Y eso es lo que muchas veces nos hace preguntarnos, ¿oye, ese político puede dormir de noche? ¿Cómo es capaz de hacer eso? Sí, es que en el mundo de la política se desvincula de la moral. Te olvidas. Ya es otro ámbito. Entonces podemos encontrar un político que, no sé, persiga a sus detractores, a sus críticos, incluso que los mate o los desaparezca, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo, Maquiavelo? No, no es ni bueno ni malo. Profesora, pero matar es malo. Ya, eso es en tu vida personal, en el ámbito moral. Estamos hablando acá de un hecho político. Entonces, un hecho político no se juzga como bueno ni como malo. Se juzga como políticamente correcto o políticamente incorrecto. Y aparece ese término que seguro lo hemos escuchado, la corrección política. Algo es políticamente correcto si es que te ayuda a conservar el poder. Y si por el contrario te hace quedar mal, ¿no? Hace que vayas poco a poco perdiendo popularidad o poder de convencimiento, entonces lo que haces es políticamente incorrecto. Claro, más allá de si está bien o está mal, ¿no? Puede haber cosas que son moralmente vistas como buenas o moralmente vistas como malas, y ambas son políticamente correctas, ¿no? Como te decía, ¿no? Desaparecer gente. Tengo críticos, pero bueno, estos críticos están que generan una mella en mi persona, ¿no? Están generando una mala imagen de mí, pero veo que son personas que como que no son personas importantes, no son de familias adineradas ni conocidas, ni nada que ver. Son personas ahí, ¿no? Por ahí que no sé de dónde salieron, ¿no? Unos sanmarquinos por ahí, ¿no? Bueno, entonces, normal, los desaparezco, pues nadie va a reclamar por ellos. Ay, un ratito harán una bulla, ahí están, ¿no? Ya, se soluciona el problema, ¿no? Nadie los va a buscar ni nada que ver, ¿no? Entonces, chao, pues los desaparezco. Y eso sí sería un acto políticamente correcto, porque hace que dejen de rumorearse cosas de mí, dejen de desprestigiarme como político, y a la vez, pues, ¿no? Bueno, obviamente eso me asienta en el poder. Y eso no me va a traer ninguna mala consecuencia porque, pues, como dijimos, nadie los va a buscar. Obviamente sería bastante tontín, ¿no? Que vaya yo a desaparecer personas que sí son bastante conocidas, no sé, que son muy populares en redes sociales o que son de familias reconocidas. Eso sería muy tonto, pues, de mi parte. Sería políticamente incorrecto. Sí, claro, buena, Jocelyn, lo que comentas, ¿no? Al menos para Maquiavelo, ¿no? Entonces no se puede juzgar, al menos moralmente hablando, a dictadores o lo que se hace llamar, pues, terroristas, ¿no? Porque sí, porque están buscando el poder, ¿no? Y su fin es ese, ¿no? Claro, dentro de eso, por ejemplo, podemos hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, hablando de dictadores. Hablamos, por ejemplo, de Stalin, ¿no? Stalin, un dictador de la Unión Soviética, ¿no? De la Rusia socialista. Entonces, muchas veces aparecen personas, Stalin que mató a tantas personas y fue un genocida, hizo esto, y Stalin se equivocó porque Stalin hizo esto, ¿no? Entonces, a veces hablar en esos términos es un poco muy osado, me parece, ¿no? Porque, claro, una cosa es decir, bueno, matar gente es malo, de hecho, pero otra cosa es ver el contexto en el cual sucedió, pues matar personas en un contexto en el cual estás en una guerra fuerte, ¿no? Contra cierto otro sector de la sociedad, ¿no? En el cual tienes que tomar decisiones prontas, ¿no?
Entonces, claro, es como ya ponerte en los zapatos de esa persona. O sea, puedes tú tener tus principios morales, es cierto, matar es malo, pero también ten en cuenta la situación política. No estás hablando de cualquier cosa, estás hablando de una persona que tiene a su cargo, ¿no? Una revolución, porque es lo que estaba viviendo en Rusia, ¿no? Toda una revolución, ¿no? Y el desenvolvimiento de esa revolución, ¿no? Que puede haber generado, pues, cuestiones positivas como negativas, ¿no? Pero uno, como persona de a pie, ¿no? Que ni siquiera hemos logrado ingresar a la universidad, ponerme a juzgar lo que hizo un dictador en su momento, claro, es como que muy, muy liberal de nuestra parte, ¿no? Es un cargo muy, o sea, tomar decisiones de ese tipo es muy difícil, por eso Maquiavelo dice eso, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues, tomar una decisión en tu vida cotidiana, ¿no? Decidir, pues, le digo sí o le digo no a este que me está molestando, no es lo mismo que, pues, tomar una decisión política, de que de eso depende, pues, el desarrollo de todo un país, de toda una nación. Entonces, es la cuestión también de lo que dice Maquiavelo, ¿no? En ámbitos políticos, más que no juzgar, o sea, uno puede tener una opinión, ¿no? Pero como que hay que tener en consideración ciertas cuestiones, ¿no? Claro, y en todo caso, a ti te puede parecer bueno o malo, ¿no? Pero hay que tener en consideración, ¿no? Que en el ámbito de la política también hay que considerar, a ver, a ese político al final eso le sirvió para hacerse del poder, ¿qué consecuencias le trajo, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí sí mucho las consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias trajo, no solo a nivel de su poder, ¿no? Sino a nivel general, para poder juzgar si su acto fue políticamente correcto o no lo fue. Eso sobre todo. O sea, no hablamos acá de una cuestión moral, sino de lo políticamente correcto, ¿no? Podría ser otro acto, como por ejemplo, no matar gente, sino regalar tuppers, ¿no? Regalar cosas, ¿no? Hacer obras de caridad, ¿no? También, ¿no? Entonces, claro, una persona que no sabe de política diría, ay, qué bueno ese señor, cómo hace obras de caridad. Pero una persona que sí tiene un conocimiento de política, no, no es que sea bueno, ni que sea malo tampoco. Simplemente lo está haciendo para alcanzar el poder. Mira cómo hace sus obras de caridad, va por acá, va por allá, se va a los mercados con la gente, come su chicharrón. Ya, eso no es ni bueno ni malo. Es, si le favorece, políticamente correcto. Me acuerdo mucho, no sé si tú viviste en esa época, lo del chicharrón de un candidato, que un candidato le hizo cara de asco a un chicharrón y de ahí empezó a bajar notablemente en las encuestas, por un chicharrón. Pero es que así somos. Así, digamos, así es la política, pues. O sea, tienes que hacer cosas que te hagan quedar bien con los demás. No, acá no es que está bien, está mal, que bueno, el señor está cuidando su salud, de repente no hay justificación. Acá, si te hizo quedar bien políticamente, correcto. Y si no, pues ya fuiste. Claro, por ejemplo, Pedro Castillo, al final sus acciones en balance fueron políticamente incorrectas. No supo tener un manejo político. Entonces no podemos otra vez no decir que Pedro Castillo fue bueno o fue malo. ¿No? Eso es en su casa lo juzgarán, si es buena persona o mala persona, ellos lo conocen. Nosotros solo conocemos sus actos políticos. Claro, por ejemplo, recordar su discurso del pollo, ¿no? Eso obviamente algo que lo dejó mal hasta con sus seguidores, ¿no? Entonces, claro, como él mismo decía, ¿no? Yo no soy buen político, él decía eso, ¿no? Y claro, quizá tenía razón, ¿no? Finalmente por eso terminaron sacándolo, ¿no? Porque no supo tener ese manejo político. Un manejo que de repente quizás sí tiene la señora que está ahora, o no sé, ¿no? Porque también ha tenido pues grandes fallas reprimiendo a la población, nadie la quería realmente, ¿no? Pero bueno, terminó acomodándose con los medios de comunicación, eso es lo que quizá ha hecho que se quede en el poder, ¿no? Que ella sí hizo trato con los medios de comunicación. Sí, ¿no? Hasta ahora no se sabe qué pasó con el pollo. Bueno, entonces esa es la cuestión, ¿no? En política todo está permitido. No existe lo bueno, no existe lo malo. La política es amoral, ¿no? Entonces, solamente hablamos de lo políticamente correcto si es que nos permite preservar el poder. Vamos a poder por acá. Entonces, vamos a decir, ¿no? Aquello que permite alcanzar, alcanzar y preservar el poder y conservar el poder, entonces será catalogado, ¿no? Es
justamente lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Y eso, pues muchas veces se evalúa en función de las consecuencias, ¿no? De lo que pasa. A veces no hay una medición, claro. El político de experiencia como que ya sabe qué va a pasar, ¿no? Y toma pues sus medidas, ¿no? Mm. Pero esto se aplica también un poco, ¿no? En la vida personal. Porque, claro, esa cuestión de alcanzar el poder, como dice Maquiavelo, es cierto, todos queremos alcanzar el poder en cierta medida. Y no solo se reduce, pues, al ámbito de la vida política. O sea, quiero decir, no necesariamente tienes que ser un candidato a la política, al poder estatal, para decir que buscas el poder. Todos en cierta medida, como decía Maquiavelo, lo buscamos. Dentro, no sé, dentro de tu barrio, dentro de tu casa, incluso quieres tener cierto poder de decisión, dentro de, no sé, tu lugar de estudios, dentro de tu entorno laboral, buscamos tener cierto poder, cierta influencia en los demás, ¿no? Y lo mismo aplica, pues. Entonces, cualquier cosa es válida, ¿no? Para alcanzar el poder, ¿no? Y es amoral, justamente, ¿no? Me pasaba ahora en la mañana, más o menos un poquito te cuento, no tanto, pero te cuento un poquito. Un colega me preguntaba algo acerca de lo que yo hice, ¿no? Ciertas actitudes que yo he tenido. Y me pregunta, ¿no? Ahora haciendo una evaluación, me pregunta, ¿qué piensas? Y yo le digo, sí, pienso que debí medirme. Le digo, pienso que debí medirme. Y me dice, claro, me dice, lo que haces está bien, o sea, moralmente hablando, está bien. Tú estás bien. El problema es que los demás no lo reconocen así, no lo ven así, o sea, los demás lo ven como algo malo. Entonces, como los demás lo ven como algo malo, es algo que al final me deja mal a mí, como algo políticamente incorrecto. Será bueno moralmente, pero es políticamente incorrecto. Nos pasa mucho en la actualidad. Y muchas personas están dispuestas a dejar el bien de lado por hacerlo políticamente correcto. A veces puede ser favorable, pero también hay que evaluar esa cuestión, ¿no? Claro, por poner un ejemplo, ¿no? La forma de hablar, por ejemplo, ¿no? Yo muchas veces te he comentado, ¿no? Que a mí no me gusta, no me agrada y estoy en contra de esa cuestión del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo de pronto voy a un entorno en el cual la gran mayoría de personas habla así, usando el lenguaje inclusivo? Quizá lo políticamente correcto sería seguir eso, ¿no? Hablar así también, no solo aceptarlo, sino hasta practicarlo, ¿no? Pero claro, eso va en contra de mis principios, ¿no? Y peor si yo me pongo a criticarlos, ¿no? No hablen así, ¿no? Y me pongo a tratar de explicarles, ¿no? No se debe hablar así por este motivo y por ese motivo, ¿no? Claro, entonces quizá lo bueno en términos morales, siguiendo mis principios, sería rechazarlo, ¿no? Pero claro, quizá justamente oponerme a esas personas no solo harán que no conserve el poder, ¿no? Sino que no me quieran, ¿no? Que yo sea una especie de, de excluida en ese grupo, ¿no? Si es que yo tuviera en ese grupo intenciones de marcar cierta influencia, quizá en algún momento tendría que adaptarme a eso, ¿no? Hasta que logre cierto poder y ya cuando logre cierto poder, ya yo poder ir cambiando las cosas, ¿no? Pero hasta que no lo tenga, pues queda adaptarse, ¿no? Eso es lo que dice Maquiavelo, justamente, ¿no? Eso es lo políticamente correcto. O sea, a veces tienes que renunciar a tus principios por lograr cierto nivel de poder, ¿no? Tienes que, ya, pues te aguantas. Y ya cuando tienes cierto poder, cierta influencia, ya pues, un sacrificio. Bueno, así es el mundo de la política. Listo. Ellos son defensores del absolutismo, como decíamos, ¿no? Pero en cierto momento, y ya por cuestiones históricas justamente, ¿no? Se va a empezar a promover ya más una defensa de la libertad individual,
de los derechos humanos, ¿no? Ya se empieza a hablar de libertades individuales. La historia va avanzando, pues, ¿no? Las sociedades se van hartando también de ese poder absoluto que tienen los estados y también, pues, quieren más libertad, ¿no? Ya estamos hablando, pues, de un periodo, la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Que es el símbolo de esto, ¿no? De la lucha por las libertades individuales. Pero que es una revolución que había sido precedida por todo un conjunto de ideas, ¿no? Que van a aparecer. Entonces vamos a ver justamente esos ideólogos que ya pues abogaban por esa cuestión de las libertades individuales y que el Estado no puede tener poder absoluto. Que en todo caso la función del Estado es la de abogar y defender por nuestras libertades y no tanto restringirlas. Ellos son los llamados liberales. Entonces, por un lado tengo el absolutismo, aparece por acá el liberalismo. Y como padre del liberalismo voy a tener al señor llamado John Locke. John Locke es el padre del liberalismo. Vamos a ponerlo por acá. ¿Te acuerdas esa cuestión de la tabula rasa de John Locke? A ver, padre del liberalismo. Liberalismo. ¿Te acuerdas esa cuestión de la tabula rasa? O sea, todos nacemos con la mente en blanco. Y si todos nacemos con la mente en blanco, nacemos, por tanto, todos, ¿de qué manera? ¿Ah? Si todos damos mente en blanco vacíos, entonces todos somos iguales, claro, al nacer somos iguales. De eso parte el liberalismo, que todos somos iguales al nacer. ¿Iguales en qué? Bueno, iguales en todo, pues. Iguales en oportunidades, en capacidades, en nivel de raciocinio, en derechos. Nacemos con derechos. Y esa también es una postura importante de liberal, que los seres humanos nacemos con derechos. Nacemos con derechos, nacemos con libertad, nacemos con dignidad y todos igualitos en ese sentido. Entonces vamos a poner por acá. Para John Locke, el ser humano, vamos a poner acá, el hombre, como hemos estado poniendo, el hombre nace ¿cómo? Nace con derechos, con derechos, con dignidad, y con libertad. Y con libertad. Así nacemos. Libertad. Y todos iguales. Y todos iguales. Claro, dentro de nuestros derechos está, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada, uno de los derechos más importantes. Lo vamos a poner por acá. Para John Locke, dentro de esos derechos está el derecho a la propiedad privada. Y también es una característica importantísima de todo liberal. Todo liberal es defensor de la propiedad privada. Propiedad privada. Me contaban por ahí unos alumnos que el día de ayer fueron las elecciones en Argentina. Dicen que ganó el tal Milei. Bueno, Milei es alguien que se autoproclama a sí mismo un liberal, ¿no? Dentro de todas sus posturas que pueda tener, ¿no? Se considera a sí mismo liberal, ¿no? Entonces, bueno, un liberal tiene por característica esto, ¿no? La defensa de la propiedad privada, que seguro, según si has escuchado sus discursos, es cierto, aparece eso ahí, ¿no? Es defensor de la libre empresa, esa cuestión de la propiedad privada. No le gusta tanto esa cuestión de la intervención estatal. Ahora, no tanto, pero sí por ahí tiene ciertas posturas, ¿no? Sí, chicos. Naturalismo solamente ellos, estos tres que hemos puesto por acá. Ya el resto son contractualistas, ¿no? Ya el resto son contractualistas. Solo que acá te ponía, claro, contractualismo porque entienden que el Estado es una cosa artificial. Pero ya por acá pues tengo defensores del absolutismo y por acá ya defensores de otro tipo de estados. Si te das cuenta un poco ya acercándonos más hacia la cuestión de la democracia. Porque cuando se habla de defensa de las libertades individuales, ya hablamos un poco más de democracia. Bien, entonces John Locke es el padre del liberalismo, nos dice que el hombre nace con derechos, o sea, el Estado a mí no me regala ningún derecho. No es que los derechos empiezan a existir cuando existe el Estado, algo que quizás sí dirían ellos. Porque para ellos, cuando nosotros vivimos en estado de naturaleza, vivimos pues, como salvajes. Y que existan derechos, como derecho a la propiedad privada, libertad, etcétera, es porque se crean justamente dentro del mismo Estado. Ya, pero para los liberales como John Locke, no. Eso es parte de nuestra naturaleza. Nosotros, por ser seres humanos, ya nacemos con dignidad, con libertad y con derechos.
Y entonces, ¿cuál es la misión del Estado? Pues la misión del Estado es proteger esos derechos, ¿no? Vamos a poner entonces, ¿no? La misión del Estado, por tanto, del Estado es proteger nuestros derechos. Proteger nuestros derechos y libertades individuales, ¿no? Y libertades individuales. Individuales. Por eso, para John Locke, para liberales como John Locke, encontrar un Estado que, de lo contrario, más bien en vez de defender tus derechos, limite tus derechos, pues obviamente es un Estado que no tiene sentido. Obviamente sería un Estado que habría que abolir o que cambiar, que reformar, ¿no? Y es las propuestas que por ahí podemos escuchar a veces, ¿no? Claro, ese Estado, ¿no? Oprime en vez de defender nuestros derechos, ¿no? Ese Estado debe cambiar, no se puede permitir. Claro, es una postura liberal, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, acá, ¿no? Hay una cuestión bastante cuestionable que existe dentro de nuestra sociedad, la figura del estado de emergencia, ¿no? Un estado de emergencia, como sabes, es un momento especial, un régimen especial, en el cual hay ciertos derechos que se vulneran, ¿no? La inviolabilidad del domicilio, el libre tránsito, la libertad de reunión, etcétera, ¿no? Entonces, uno puede a veces cuestionarse válidamente, ¿no? ¿Cómo es posible que un supuestamente estado democrático, pues, esté permitido, ¿no? Que ingresen a mi domicilio así, sin más, sin ninguna orden judicial, que me detengan en la calle, que me encarcelen sin motivo alguno, ¿no? Entonces, veo vulnerados mis libertades individuales y mis derechos, podría decir uno, ¿no? Y claro, eso incluso trae, pues, podría traer paso a abusos, como a veces los hay, ciertamente, en este tipo de regímenes especiales, ¿no? Entonces, ¿quién estaría de acuerdo con ese régimen especial del estado de emergencia? Hobbes, Maquiavelo, ¿no? ¿Por qué se crea ese estado de emergencia? Por ejemplo, creo que ahora hay estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, ¿no? Donde están los militares en la calle, ¿no? Entonces Hobbes diría, bueno, está bien que haya estado de emergencia en San Juan de Lurigancho porque se ha llegado a una situación límite en la cual por preservar el bienestar común es necesario que se vulneren ciertas libertades individuales. Además, recuerda que el Estado tiene poder absoluto y que tú, individuo, ya no tienes libertad. Entonces, ese es el coste de tener una convivencia pacífica. Para seguir justamente teniendo paz, por ejemplo, en ese caso, luchar contra la delincuencia, pues hay que renunciar a veces a ciertas libertades individuales, ¿no? Y el Estado puede tener ese poder de tomar decisiones que pueden parecer pues muy fuertes en algunos casos, ¿no? Bueno, pero John Locke no estaría de acuerdo con eso. John Locke diría, pero no se puede entender un Estado que vulnere las libertades individuales. Ya deja de tener sentido si el Estado sirve justamente para defender tus libertades. Entonces, cuando de cierta forma empieza a emplear métodos que van en contra de la libertad del individuo y de sus derechos, ese Estado ya no tiene sentido, ¿no? Es una organización que ya no debe existir, ¿no? Porque claro, se entiende que el derecho es una cuestión natural, ¿no? Que a ti nadie te lo ha regalado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Esforzarnos, los seres humanos, por crear una nueva forma de organización en la cual podamos seguir gozando de nuestros derechos y libertades, ¿no? Bien, entonces es la propuesta de John Locke. Otras propuestas de liberales, por ejemplo, podemos encontrar en los franceses de la Ilustración, a Voltaire. Voltaire en su momento se dijo a sí mismo defensor de la libertad y la tolerancia. Se declaró defensor de la libertad y la tolerancia. En una época en la cual existía y estaba muy en boga esa cuestión de... Claro, ¿qué pensaría Locke acerca de eso? Que no debería existir. No deberían existir esas figuras de estado de emergencia y disciplina. No deberían darse. El Estado debería tener otra forma de solucionar las cosas, ¿no? O la misma gente, las mismas personas. Pero no deberían existir esas formas, ¿no? A ver, entonces, Voltaire se declaró en su momento defensor de la libertad y la tolerancia.
te decía, ¿no? En una época, una Francia en la cual vivía, ¿no? Dominada por la iglesia, en la cual se vivía la famosa Inquisición. Entonces, la Inquisición que sabemos, pues, perseguía a las personas por tener otra religión, por su forma de pensar, por sus creencias. Y no es que las perseguía, pues, te amenazo. No eran amenacitas simplemente. Las mataba y las torturaba y las barbaries que se cometieron en la Inquisición. Entonces, Voltaire dice, ¿cómo puede existir en plena época moderna, en plena ilustración, en pleno supuesto uso de la razón, una institución que mate gente porque piensa diferente y que los torture porque piensan diferente? No es dable. Entonces, por eso Voltaire proponía la abolición de la iglesia, ¿no? Él proponía abolir la iglesia católica justamente por intolerante. Abolir la iglesia católica. Iglesia católica. Voltaire era ateo. Católico. Pero decía, bueno, yo sería ateo, tú puedes tener tus creencias, si quieres tú puedes ser católico, puedes ser protestante, lo que quieras, puedes ser luterano, en fin. Y nadie tendría por qué justamente perseguirte por eso. En fin, es tu forma de pensar, son tus creencias. De ahí que tenía su frasecita, ¿no? Él decía, no comparto tu opinión, pero daría mi vida porque tu voz fuera escuchada. ¿Ah? Alucinante, Voltaire. Bonito, suena bastante romántico. O sea, no pienso como tú, pero normal habla. Tienes derecho. Después podemos mencionar a Montesquieu. Montesquieu. Famoso, ¿no? Por su libro El espíritu de las leyes. Propone, entre otras cosas, la división de poderes en el Estado. Y eso es importante porque justamente ya vemos que se está luchando contra el absolutismo, ¿no? Es una propuesta interesante para saber qué hacer, ¿no? Para que haya una regulación, ¿no? De esa maldad del hombre que decía Hobbes, sin caer en absolutismo. O sea, para regular bien a los seres, a los ciudadanos, pero sin caer en un poder absoluto, en abusos de poder. Justamente para evitar esos abusos de poder, división de poderes. Pues. Lo que se le ocurrió a Montesquieu, habla de la división de poderes, de tal manera que entre los distintos poderes puedan regularse entre sí. División de poderes justamente para evitar el abuso, ¿no? División de poderes, ¿no? Para evitar los abusos de poder, para evitar el abuso, ¿no? El absolutismo justamente. Luego vamos a tener el tercero, ¿no? El otro ilustrado que nos falta de esta triada, ¿no? Pero que él ya no es un liberal, ¿ya? Te lo pongo así. Entonces, ¿liberales quiénes son? Mira cómo lo hemos puesto, ¿ah? A ver si repasamos. Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo, ¿defensores de qué? Del absolutismo. John Locke, Voltaire y Montesquieu, liberales, defensores de la libertad individual, el individuo. Rousseau es un comunitarista, no comunista, ¿eh? No confunda, son cosas bien distintas. Rousseau es un comunitarista. ¿Qué significa ser un comunitarista? Que pongo la comunidad por encima del bienestar individual. Básicamente, ¿qué te diría el liberal? ¿Puedes garantizar que tu comunidad y tu organización social, es decir, que el Estado en general está bien, si es que cada individuo está bien, si es que el individuo goza de sus libertades? Si tengo individuos que gozan de derechos y de libertades, entonces todo está bien, ¿no? El conjunto está bien. ¿Qué dice el comunitarista? Pues al revés. No basta con tener individuos que gozan de libertad. Primero tengo que garantizar que como comunidad, como organización estamos bien. Si como organización estamos bien, entonces eso va a garantizar que justamente el individuo goce de sus libertades y sus derechos. De lo contrario, si la organización completa está mal, entonces lo que va a pasar como consecuencia es que algunos individuos van a gozar de libertades y derechos y otros no. Y ya cuando algunos sí y otros no, ya eso está mal, pues se entiende como una mala organización. Entonces, Rousseau pone por encima la organización social, ¿no? La comunidad por encima del individuo. Para entenderlo mejor, lo ponemos con este ejemplo, ¿no? Como el liberal
siempre destaca la cuestión del individualismo. El liberalismo es sinónimo de individualismo. ¿Qué te diría el liberal? Que seguro es una postura que hemos escuchado, ¿no? Cuando tú como individuo quieres que te vaya bien, y de hecho lo quieres, te esfuerzas por hacer las cosas bien. Y al esforzarte por hacer las cosas bien tú como individuo, terminas generando, ¿no?, como una especie de externalidad, un bienestar social. Es como, digamos, tú como individuo, abogado, quieres que te vaya a ti bien en lo personal, quieres ganar bien, un buen sueldo. Eso te va a llevar a que te capacites, a que estudies bastante, a que seas un buen abogado. Y al convertirte en un buen abogado, de hecho, vas a ganar un buen sueldo, pero no solo eso. Obviamente, al ser un buen profesional, vas a generar un bienestar social. A todos los casos que atiendas, los vas a atender bien, debido a tu interés personal, porque tú quieres que te paguen bien, pero estás generando un bienestar social. Esa es la postura del liberal. O sea que cuando nosotros nos basamos en la defensa de lo propio, que está correcto, que está bien, terminamos generando un bienestar social. Y se genera una especie de equilibrio natural, algo así como lo que decían los clásicos de la economía, una mano invisible que regula el mercado, ¿no? Claro, al final, por tratar de hacer las cosas bien en lo personal, terminamos haciendo las cosas bien en común, ¿no? Y todo se equilibra. Ya, eso piensa el liberal. Entonces diríamos, ¿no? Por ejemplo, yo hago una empresa buscando mi bienestar personal, buscando tener mucho dinero. Digamos que hago una clínica, ¿no? Hago una clínica particular. Obviamente, como quiero tener grandes ganancias, quiero ofrecer el mejor de los servicios en esa clínica. Contrato muy buenos profesionales, todo lo mantengo siempre con el equipo de última, pues, tecnología, de máxima gama, ¿no? Todo siempre pulcro, limpio, como debe ser en una clínica, ¿no? Eso hace que vengan los clientes, que yo gane mucho dinero, que es lo que quería, pero a la vez que esos clientes reciban un servicio de calidad. Entonces, todo bien bajo la perspectiva del liberal. La pregunta es, ¿toda persona puede pagar ese servicio? No, no todos pueden pagar ese servicio. Entonces, ¿qué solución le da el liberal a esa cuestión? ¿O qué respuesta da el liberal a esa cuestión? No, porque el liberal decía, bueno, mientras goces de tus libertades individuales, entonces todo está bien. Y vemos justamente un estado en el cual, bueno, yo tengo la libertad de hacer empresa como yo quiero y ciertas personas tienen la libertad de atenderse en mi empresa, en mi clínica. Entonces, bueno, está bien, diría el liberal. Pero ¿qué pasa con esas personas que no pueden pagar por ese servicio? Bueno, acá la respuesta que da el liberal es muy sencilla y un poco fea, fea, un poco no, bastante fea. Bueno, si esas personas no pueden pagar por ese servicio, por algo será, dice el liberal. Quizá no se han esforzado lo suficiente para tener el dinero para pagar por ese servicio. En todo caso, que se sigan esforzando, ya podrán. Claro, entonces, como quizá planteábamos en su momento, creo que ya lo habíamos comentado, John Locke es de las personas que te dicen el pobre es pobre porque quiere. O sea, como que piensa limitadamente que si no estás bien económicamente o si no puedes gozar de cierto servicio, de cierta libertad, es porque no te has esforzado demasiado, porque al final todos nacimos con los mismos derechos y las mismas oportunidades, pero allá tú ya tendrás que revisar qué has hecho mal en tu vida para que no puedas pagar por ese servicio. Claro. Entonces viene justamente el comunitarista y dice, pero no es así. No. Claro, sí, es cierto, un poco puede justificarse también, ¿no? Podría, por otro lado, justificarse con el providencialismo. Pero no, John Locke no habla de que pues hayas nacido así. Justamente John Locke te diría, no, tú has nacido igual que el otro. No. Y si de cierta forma te va mal, no es porque ese sea tu destino, no, nada que ver. Tú puedes esforzarte y que te vaya bien. Y es más, te impulsaría, ¿no? No tanto como burlándose de ti, sino te impulsaría, bueno, pero esfuérzate. Ya vas a ver que dentro de poco se va a poder, ¿no? Claro, es medio así inocentón, diríamos John Locke, ¿no? No lo hace de mala gana, todavía. Claro, más como un coach, algo así. Bueno, entonces, ¿qué diría Rousseau ante esto? No, pues, acá ya hay que analizar la cuestión social. Si hay ciertas personas que no pueden pagar por un servicio básico como la salud, no es eso un problema personal individual. Es que la sociedad se está organizando de tal manera que no está funcionando. Entonces,
justamente Rousseau, por eso lo colocamos como comunitarista, ¿no? Porque pone la cuestión de la organización social por encima de la cuestión individual. Entonces, ¿qué hay que hacer ante esta situación? Si vemos que un servicio fundamental como la salud, ciertas personas pueden acceder, pero otros no. Bueno, eso no es dable. Hay que organizarnos de mejor manera. Hay que hacer un contrato social. ¿Qué implica hacer un contrato social? Pues reunirnos y entre todos acordar qué hacer. Eso implica debatir, eso implica participar, opinar públicamente. O sea, cuando Rousseau habla del contrato social, habla pues de una participación ciudadana constante, no solo de elegir representantes y ya está, y que ellos vean, como de repente hacemos nosotros, no, sino que hay que reunirnos para tratar los problemas. Eso dice Rousseau. Entonces, eso implica el contrato social. Implica que en goce de nuestras libertades, eso sí lo sigue destacando, en goce de esas libertades individuales, participemos políticamente, activamente en la política y tomemos ciertas decisiones para saber cómo arreglamos este problema. A ver, nos reunimos todos, entre todos hacemos un hospital, una clínica, lo que quieras, ¿no? Hacemos un fondo común, no sé, en el barrio, etcétera. O sea, vemos la forma, ideamos la forma de solucionar este problema como comunidad. Porque si como comunidad, ahora sí, todos tenemos acceso a la salud, ya estamos bien, pues. Ahora sí puedo decir que cada individuo goza de libertad de verdad, porque tenemos todos como comunidad acceso a un derecho básico como la salud. Lo mismo dígase para la educación. Pues, ¿cómo respondería quizá ante esto un liberal como Locke o como ellos? ¿Sabes cuál es el problema de eso, dirían los liberales? De, digamos, que el Estado se encargue, ¿no? O que la comunidad se encargue de hacer una clínica. El problema es que, como habíamos mencionado, ¿de dónde surge esa cuestión de dar un servicio de calidad? Surge de un interés personal, de un interés de cuidar lo propio. Ah, yo hago mi clínica y la cuido y doy el mejor servicio porque es mi clínica. ¿Qué pasa cuando la clínica es de todos? Bueno, es de todos, es sinónimo que no es de nadie. Y pasan cosas como las que vemos nosotros en nuestros hospitales. Pues, como no es de nadie, nadie lo cuida, pues, ¿no? Y ya está el hospital donde tú te atiendes, el baño hecho un desastre, ¿no? La pichi ahí en el suelo, que nadie entra a limpiar ese baño, ¿ah? No tienes que llevar hasta para tu jeringa, porque no hay, no todo tienes que llevar a tu alcohol, todo tienes que llevar al hospital, porque no hay nada. Entonces, ¿por qué los hospitales nadie los cuida? Están hasta el perro, dirían los liberales, porque no es de nadie, pues. Nadie va a reclamar ahí, esto es mío, yo me preocupo en cuidar esto porque es mi negocio, porque esto depende de mis ganancias, ¿no? Entonces, como nadie, no es de nadie, pues nadie lo cuida, ¿no? Es de todos, no es de nadie, en fin, ¿no? Claro, hay una cuestión que podría responder también el comunitarista Rousseau, ¿no? La cuestión es que acá sí hay un interés personal, el interés personal que debería tener cada uno de nosotros por justamente recibir ese servicio de calidad. Y a veces no entendemos eso, ¿no? Claro. Entonces, si es de todos, entonces más bien deberíamos cuidarlo todos. Claro, todos deberíamos cuidarlo y esforzarnos, ¿no? Porque siga existiendo ese servicio de calidad. Y a veces, lamentablemente, debido al individualismo y al egoísmo que impera en nuestra sociedad, como que no entendemos eso, ¿no? Porque nosotros mismos terminamos dañando esas estructuras públicas, ¿no? Que no entendemos que son de todos, ¿no? Claro, más allá de que falta presupuesto, ¿no? Pero también nosotros terminamos dañando eso, ¿no? Encuentras el baño sucio, como lo encontré sucio, lo dejo más sucio, ¿no? Y claro, ya es una cuestión de que se nos ha metido en la cabeza, ¿no? Esa cuestión del individualismo, ¿no? Bueno, entonces eso propone Rousseau. Entonces, ¿de qué parte la postura de Rousseau? La postura de Rousseau parte de decir lo siguiente, a mí. Para empezar, parte de una postura contraria a la de Hobbes. Mientras Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza, Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza. El hombre es bueno por naturaleza. ¿Qué ha pasado? Que la vida en sociedad nos ha corrompido por naturaleza. Pregúntale a tu mamá cómo eras tú de bebito, o si tienes bebitos en casa, o todos hemos tenido bebitos en casa. Los bebitos son inocentes. No quiere decir que no hagan cosas malas. A veces hacen cosas malas, podríamos decir. Digamos, a veces nos hacen daño, pero sin intención.
O, por ejemplo, no sé, si tu sobrinito alguna vez te hizo popó en tu mano, le estabas cambiando su pañal y justo, ¿no? Salpicó en tu carita, ¿no? Te metió un cabezazo en tu tabique. Puede ser que alguna vez te hayan pasado esas cosas, pero cuando lo ves al bebito, no lo hizo con mala intención, su carita que se ríe encima, jajaja, tú te ríes, él se ríe. Entonces, no, pues el bebito no es mala intención, no tiene maldad, todo lo hace con inocencia. Así sean cosas, no sé, buenas, malas, en fin, pero con inocencia lo hacen. Entonces, Rousseau piensa, el hombre, cuando vivía en su estado de naturaleza, era así como el bebito, inocente. O sea, tú te imaginas un par de amigos ahí de la prehistoria conversando, podía haber accidentes de repente, no estoy justo con mi lanza, hago un mal movimiento, le meto un lanzazo en el ojo. Bueno, pues, pero fue sin intención, no, fue de casualidad. ¿No? Lo miro, lo curo, ya nos reímos del accidente, ¿no? Porque fue sin intención. No es como ahora cuando viajas en el metropolitano y hay un señor ahí que no quiere mover su pie simplemente porque no quiere. Y sabe que podría bien moverlo para que tú estés un poquito más cómodo, para que tú te puedas parar con los dos pies para empezar, porque tú estás ahí manteniendo el equilibrio en un pie nomás. Pero no quiere moverse, porque es malo, pues, porque es malintencionado, tiene maldad en su corazón, es egoísta. Bueno, hoy ya existe eso. Hoy existe el egoísmo, la envidia, la maldad. Pero antes no, antes las personas eran inocentes en su estado de naturaleza. ¿Cuándo empezó entonces eso de ser egoístas, de ser malos, malintencionados, envidiosos? Cuando apareció justamente la propiedad privada, dice Rousseau. La propiedad privada nos ha corrompido. Porque cuando nadie tenía nada, todo era de todos, o de nadie, en todo caso, pues no nos peleábamos, pues. Claro, si la naturaleza, entendemos, es de todos, un rato vengo yo, agarro los frutos que encuentro por ahí, otro rato llega el otro, los agarra. Nada es de nadie, nada tiene dueño. No me voy a molestar porque alguien agarre algo que no es mío. Entonces, por eso éramos todos inocentes, ¿no? Entonces, llegó un momento en el cual el hombre empieza pues su proceso de sedentarización, como sabes, ¿no? Entonces, imagínate un clan, está caminando por allí, una familia, ¿no? Y encuentran pues un lugar de clima favorable. Y dicen, bueno, nos vamos a sentar aquí por un tiempo, ¿no? Hacen su chocita, ya saben un poco acerca de agricultura, cultivan su zanahoria. Y pues, como es de esperarse, pueden llegar otros clanes que están por ahí vagando, divagando, buscando también dónde asentarse, y justo pues encuentran la zanahoria que han hecho ustedes. Y tienen hambre, pues como siempre lo han hecho, recogen esa zanahoria, lo comen, incluso para llevar, ¿no? En su canastita. Entonces sale por acá el dueño de la casa y dice, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se llevan mi zanahoria? ¿No? Como que tu zanahoria. ¿De cuándo acá la zanahoria tiene dueño? No, esa sí es mía porque la he hecho yo. Ah, perdón, pues no sabía. A la próxima avisa. Entonces piensan, pues los que han cultivado su zanahoria, cierto, pues se van a seguir llevando mi zanahoria y eso es producto de mi trabajo, de mi esfuerzo. No lo voy a permitir. Entonces, ¿qué hacemos? Cercamos. Agarra sus estacas, pac, 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 lo cerca. Y ciertamente la zanahoria sí era de él. Lo que no era de él es lo que se acaba de apropiar, ese pedazo de tierra. Y así, entenderás, empiezan a hacer todos los demás. Claro, para que no se agarren justamente este espacio donde yo estoy viviendo y lo que yo he cultivado, empiezan a acercar y se apropian de ese pedazo de tierra que hasta ese momento no era de nadie o en todo caso era de todos. Entonces, como tú sabes, la historia de las guerras que se ha sucedido en toda la historia de la humanidad, ¿por qué ha sido al final? Por territorio. ¿Y por qué tipo de territorios se pelean los seres humanos? Por los territorios fértiles y de buen clima. O sea, básicamente por un lugar donde vivir y donde cultivar tus alimentos. Eso empezó a suceder. Entonces, claro, en algún momento todo ese territorio fue llenándose, ¿no? Llegan unos, llegan otros, bueno, yo me acomodo por acá, por allá, pero en algún momento ya no quedaba espacio. Pero sí gente que siguen llegando, ¿no? Personas, llegan clanes, familias. Y dicen, oye, yo también quiero un espacio acá. No, por allá no, por allá estaba feo, por allá mucha lluvia, mucho, no sé, mucho deslizamiento. Acá sí está chévere, acá es un clima cálido, fértil. Yo quiero vivir también acá, pues. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué ellos sí y yo no? Porque llegaron primero. Entonces empieza la cuestión de la envidia, de la cólera, de los odios y las guerras. Entonces Rousseau dice, ¿cuál es el origen de la guerra?
de la maldad en el hombre? La sociedad privada, ¿no? La sociedad, perdón, la propiedad privada. La propiedad privada. Entonces, ¿qué hacer con la propiedad privada? Ya llevamos mucho tiempo viviendo con la propiedad privada. Hay muchas personas que tienen demasiada propiedad privada. Abolirla sería tonto, dice pues, Rousseau. No es dable, no sería pues engañarnos, no se puede abolir la propiedad privada. Entonces, ¿qué hacer? Formar justamente el contrato social del cual estábamos hablando, en la cual todos nos pongamos de acuerdo para organizar mejor esa propiedad privada, para distribuir mejor esa propiedad privada, para que no haya personas que tengan demasiada propiedad privada y no haya personas que no tengan nada. Lo que estábamos hablando, ¿no? Personas que pueden acceder a clínicas y personas que simplemente no se pueden atender su salud. Eso no es dable en una comunidad. Entonces, por eso Rousseau propone el contrato social, de una participación constante, ponernos de acuerdo, conversar, hablar, debatir. Eso para entendernos. Si no, no vamos a llegar a nada. Entonces, por acá. El origen de la maldad es la propiedad privada, ¿no? Por acá vamos a ponerlo. Entonces, la propiedad privada es el origen de la maldad en el hombre. De la maldad. Pero, como ya decíamos, no se puede abolir. Entonces, ¿qué propone? Hacer un contrato social. Entonces, propone Rousseau, hay que generar un contrato social, que sería el Estado, sí, pero un Estado entendido no solo como representantes, sino como una participación constante. Un contrato social en el cual los ciudadanos se organicen por medio de una participación activa. De una participación política activa. Participación política activa. Si bien Rousseau no propone la abolición del Estado, puse Malhadad, cierto. Si bien Rousseau no propone la abolición del Estado, sí va a inspirar esta explicación que acabamos de dar, bastante pedagógica, va a inspirar a la cuestión de la teoría marxista. Entonces, por último, mencionamos por aquí a Marx. Y como sabes, Marx sí ya es comunista. De hecho, Marx es quien propone el comunismo, ¿no? Como nueva forma de organización. Entonces, por acá ponemos a Marx. Entonces, Marx, es cierto lo que dice Rousseau. La propiedad privada es lo que genera, no tanto maldad en términos pues abstractos. Ya Marx habla de una cuestión más científica, más específica, la lucha de clases, ¿te acuerdas? ¿No? Cuando aparece la propiedad privada, aparece la lucha de clases. O sea, clases sociales que tienen propiedad privada, clases sociales que no tienen propiedad privada y que van a vivir en constante pugna justamente por la propiedad privada. Y así toda la historia. De solución, si el problema es la propiedad privada, solución, abolir la propiedad privada. ¿Cómo hacerlo? Como decía Marx, pues por medio de la violencia, de la guerra. ¿Y por qué Marx propone eso? Porque se da cuenta que en la actualidad las cosas funcionan así también. O sea, quienes actualmente tienen el poder, quienes actualmente tienen propiedad privada, dominan a los otros también por medio de la violencia, ¿no? Entonces, si el Estado actual, que es un Estado que defiende a quienes tienen propiedad, o sea, las clases dominantes, usa la violencia, pues ¿qué debe hacer la otra clase social, la que no tiene propiedad? Pues también usar la violencia, pero no para invertir los papeles, sería lo mismo que nada. No se trata acá de invertir los papeles, se trata de simplemente acabar con el problema. Entonces, una vez que quede abolida la propiedad privada, ya no va a haber esos problemas de nos vivimos peleando por esto y por lo otro.
Sobre esa base de que ya no existe la propiedad privada, vemos cómo nos organizamos. Como que Marx está dejando ya la cuestión al aire, ¿no? De hecho, de que cierta forma, al no haber propiedad privada, volvemos a esa cuestión de que la naturaleza es de todos, ¿no? Pero no es un retroceso, obviamente, es imposible retroceder en la historia, ¿no? Es como que volver a cocinar con piedras, ¿no? Cuando ya tenemos, pues, ¿no? Toda una tecnología, ¿no? Es imposible retroceder, ¿no? De lo que se trata es acabar con lo que está mal, con el origen del problema. Y claro, no es una cuestión. De hecho, Rousseau tenía razón en algo, no es algo fácil. A Rousseau, de hecho, le parecía imposible. Marx dice, bueno, imposible no es, pero sí es muy difícil, porque está bastante asentado esa cuestión de la propiedad. Y por eso requiere de un proceso revolucionario muy largo, de muchos años, ¿no? Que fácil no va a ser. Entonces, bueno, Marx, ¿qué propone, no? Marx, primero en la cuestión descriptiva, ¿qué me dice, no? Que el Estado, políticamente en la actualidad, el Estado existente defiende los derechos, los intereses de las clases dominantes. Los intereses de las clases dominantes. De las clases dominantes. Dominantes. E impone su poder por medio de la violencia. Dominantes. ¿Por qué existen las milicias, no? La policía, impone su poder con la violencia, violencia. Entonces, ¿cuál es la propuesta del marxismo? Abolir el Estado, abolir la propiedad privada. Entonces, la propuesta sería, hay que abolir el Estado y la propiedad privada. Abolir el Estado y la propiedad privada. Una vez hecho eso, pues ya vemos cómo nos organizamos. Participación política, en fin, muchas cosas pueden aparecer. Propiedad privada. Ya está. Bien, chicos. Se nos acabó el tiempo. Vamos con las claves. A ver, es bien extenso el tema, ¿no? Pero bueno, ya está. Bueno, más demócratas serían por acá. Los liberales principalmente. Son más, digamos, ya nos acercamos a las cuestiones de democracia. Con Marx, ¿qué diría acerca de la democracia actual? No es que esté en contra de la democracia, pero lo que diría es que la supuesta democracia que se nos vende en la actualidad es falsa, ¿no? O sea, ¿qué dice Marx? Que nosotros no vivimos en democracia. Nosotros vivimos más bien en una dictadura, ¿no? Dictadura siempre, dictadura de la clase dominante. En la actualidad sería dictadura de la burguesía. Más bien, alcanzar una verdadera democracia, pues implicaría justamente eso, ¿no? Abolir el Estado, porque el Estado ha demostrado encargarse nada más de oprimir a la gente, ¿no? En defensa de los intereses de otros, ¿no? Entonces pasaría por ahí primero, ¿no? Si quieres una democracia de verdad. Primero, abolir el Estado. A ver, vamos con las claves, chicos. ¿Qué marcas en la primera? Vamos, ¿qué marcas en la primera? Barquito, sí o no, facilito, que es el Estado, es un tema de filosofía política. A ver, si me dicen que así como en la naturaleza hay un orden, también en la sociedad hay un orden. ¿Qué concepción es esa? ¿Naturalista, sí o no? Muy bien, Barquito. A ver, algunos dicen que deben asumir el poder las personas más preparadas en conocimientos técnicos y científicos. ¿Qué diría Platón al respecto? Claro, la preparación para Platón principalmente es moral, ¿sí? A ver, Aristóteles. Bueno, clasificó formas de gobierno, diciendo que al final estas, según cómo se orientan a la felicidad. Según este pensador, el objetivo de un buen gobierno, ¿qué era? Claro, lograr que los ciudadanos sean felices. Casa. 5, a ver, Tomás de Aquino. Con Tomás de Aquino que habíamos mencionado, chicos. Claro, él justifica, ¿qué cosa? La primacía de la iglesia sobre las decisiones políticas. A ver, acá, la tesis de Nicolás Maquiavelo se llama realismo político. ¿Por qué decíamos?
Él no me habla de cómo deben ser las cosas, sino cómo son, ¿no? Claro, enanito, tiene preferencia por decir cómo ocurren las cosas. A ver, la 7. Con el objetivo de mudarse de la casa de sus padres, Ignacio trabaja todos los días y ahorra para su vivienda propia. Debido a que considera que le descuentan mucho dinero por impuestos, retrasando de ese modo su objetivo, afirma que el Estado debería apoyar a las personas que tienen ahorros y no ponerle trabas. A veces llegamos a pensar así. Por ejemplo, alguna vez se me ocurrió eso, ¿sabes? Se me pasó por la cabeza eso. Yo estaba, en la mañana justo te estaba contando cómo yo buscaba casas a veces, ¿no? Proyectos, ¿no? Entonces, yo me averigüé un tiempo acerca del bono Mi Vivienda, esas cosas, ¿no? Estaba viendo los requisitos de ese bono y prácticamente tienes que estar perdido en la miseria para que te den ese bono. Bueno, tienes que tener hijos o gente que dependa de ti, ¿no? Y a veces no me lleva a pensar, o sea, tienes que estar mal recién o tener gente que depende de ti para que te den esa ayuda. No puede ser una persona que justamente pues es joven, trabaja, quiere progresar, ¿no? O sea, tienes que estar mal ya para que recién no te den ese bono del Estado, ¿no? Ah, qué malos. Pero bueno, pensar así justamente es una cuestión medio liberal, ¿no? Decir, oye, el Estado debería apoyarme a mí, que quiero progresar, que me esfuerzo, que trabajo, que quiero ahorrar, ¿no? Bueno, una cuestión así es lo que le está pasando a ese joven, ¿no? Entonces, claro, Barquito, ¿no? La función del Estado en defensa del derecho de la propiedad. A ver, vamos con la 8. Durante este año, el gobierno ha ordenado medidas represivas contra un sector de la población que protesta, ¿no? Causando irreparables daños personales. En su defensa, el gobierno sostuvo que tales actos fueron necesarios para pacificar el país. Claro, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando entró la policía a San Marcos? Rompieron puerta 3, ¿no? Incluso, ¿no? Entraron a la residencia de una forma muy violenta, ¿no? O incluso claro, generando daños personales en las personas que viven en residencia y en sus pertenencias también. Fueron muy salvajes al entrar. Bueno, ¿qué diría Hobbes con respecto a eso? Barquito, ¿sí o no? Claro. El poder del Estado está bien, ¿no? El poder del Estado para imponer la paz en detrimento de la libertad. Claro, está bien que el poder tenga eso, que el Estado tenga ese tipo de poder. Muy bien. 9. En el siglo XVIII, el pensador Rousseau postuló la tesis de que el hombre inicialmente era inocente e instintivo, pero la cultura lo ha envilecido. Si aceptamos esa tesis, estaríamos de acuerdo que ¿qué cosa? En la noción, original condición humana no incluía la perversión. Antes éramos inocentes. A ver, Margelli se percata que el Estado busca profesionales que solo piensen en tener dinero, pero no cuestionen su realidad. De ahí que concluye esta joven, el Estado no representa los intereses de la población. El pensamiento marxista le mostraría a Margelli que realmente en la sociedad de hoy, claro, según esta reflexión que ella está teniendo, ¿no? Existe una dictadura ejercida por los grupos de poder económico, ¿no? Curioso, ¿no? Que justamente en la actualidad se promueva mucho esas carreras de mente de alcancía, ¿no? Que no te hacen reflexionar, pensar, nada más tener plata, ¿no? Marketing, diseño, esas cosas. Más allá, ¿no? De que traen su beneficio y si te gusta bien, ¿no? Pero curioso que últimamente se promueve mucho solo eso, ¿no? Ya no te promueven estudiar ciencia, educación, claro, esas cosas. Bueno, a ver, relaciona ahí tú solito, relaciona. Casita, ¿no? Eso está bien fácil. Platón sostiene que un estado justo es armonioso, claro, verdadero. Marx afirma que la burguesía promueve la democracia, no, para nada, falso. Rousseau considera que el mejor gobierno es la democracia, eso sí, ¿no? Justamente una interacción, decíamos, ¿no? Participación política activa, sí. Tomás de Aquino defiende el Estado contractual, no, pues él es naturalista. Enano, última, Aristóteles postuló la teoría naturalista, sí. El marxismo sostiene que el Estado ejerce la violencia, también. Platón afirma que la democracia es el mejor gobierno, no, para nada. Y Maquiavelo separa totalmente la política de la moral, eso sí, casita, ¿no? Bien, chicos, te dicto las claves de la lectura, que está bien facilito, léelo, de Maquiavelo. La 14 sería C de casa y la 15 A de avioncito. Y con eso acabamos, chicos, cuídense, nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Bye, bye, hasta luego.